Cuando mi tía llamó para preguntar por qué no había ido a la boda de Emma, le dije, ¿qué boda? Me envió fotos de toda mi familia celebrando sin mí. Habían cambiado la fecha y se olvidaron de avisarme. Meses después, cuando mi padre llamó suplicando dinero para la reforma de la casa, usé exactamente sus propias palabras. Ah, ¿no te conté? Tengo 28 años y hasta hace poco creía que tenía una relación razonable, aunque algo distante, con mi familia. Nunca fuimos muy afectuosos, pero siempre lo atribuí a su forma de ser. Mi hermana menor, Emma, y yo, nunca fuimos cercanas. Mientras crecíamos, ella era la consentida, y yo la hija callada que siempre se esforzaba por agradar. Pero siempre estuve presente. Cumpleaños, graduaciones, incluso cuando vivía en el extranjero. Siempre encontraba la manera de conectarme por Zoom en cada celebración familiar. Pensé que eso significaba algo. El mes pasado, estaba en mi apartamento, escuchando un podcast y haciendo una lista de tareas para mi viaje a casa por la boda de Emma. Ya había pedido días libres en el trabajo, comprado el pasaje y hasta encontrado el regalo perfecto para la pareja. Estaba emocionada. A pesar de la distancia emocional, me alegraba sinceramente por mi hermana. Parecía haber encontrado a alguien que la amaba y yo quería estar ahí para apoyarla. Esa semana llamé a mi tía para confirmar algunos detalles, sobre todo dónde se estaban quedando los invitados de fuera. Una conversación casual. Cuando mencioné lo emocionada que estaba por la boda al día siguiente, hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces me dijo, con un tono suave, como si pensara que me había golpeado la cabeza. Querida, la boda fue la semana pasada. Pensé que era una broma. El estómago me dio un vuelco. Recuerdo que la sala giró un poco mientras le preguntaba qué quería decir con eso. Me dijo que pensaba que yo ya sabía. Y como prueba, me mandó fotos por WhatsApp. Toda mi familia, vestida impecablemente, sonriendo a la cámara, posando bajo un arco de flores. Mi hermana y su esposa radiantes. Mis padres aplaudiendo en primera fila. Pero yo no estaba ahí. Me temblaban las manos. Le dije que nunca recibí ninguna actualización sobre el cambio de fecha. Ella solo sonaba confundida y dijo, ¿no te avisaron? Llamé de inmediato a mis padres. Mi padre contestó, y cuando pregunté por la boda, soltó una risita, como si no fuera nada grave. Ah, sí, la adelantamos una semana, perdón. Creo que se nos pasó. ¿Se les pasó? Exigí saber por qué nadie creyó importante avisarme. Mi madre se unió a la llamada desde el fondo, riéndose con burla. ¿Pero no te lo contamos? Se escuchaba también a Emma riendo, todos encontrándolo divertidísimo. Colgué. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí sentada con el teléfono en la mano. En absoluto silencio. Había reorganizado toda mi agenda, pedido permiso en el trabajo, gastado un dinero que apenas tenía. Ninguno de ellos pensó en avisarme que cambiaron la fecha de la boda. Lo trataron como una distracción menor, como olvidar comprar leche. Estuve rumiando eso durante días. No respondí a ningún mensaje que vino después. Una semana más tarde, mi hermana tuvo el descaro de enviarme fotos de su luna de miel como si nada hubiera pasado. Y luego, aproximadamente un mes después, mi padre llamó. Sonaba nervioso. Aparentemente, el contratista que habían contratado para una gran reforma abandonó el proyecto. Algo sobre pagos atrasados o falta de fondos. Mi padre preguntó si podía ayudar, solo temporalmente, hasta que se regularizara todo. Mira, trabajo en tecnología, gano bien. Y durante años estuve ayudando en silencio, cubriendo parte de la hipoteca cuando el trabajo de mi padre era inestable. Ayudando a Emma con la universidad cuando decidió cambiar de carrera 3 veces, sin esperar nada a cambio. Haciendo lo que se supone que hace una hija o hermana. Pero esta vez, no. Escuché el pedido largo y lleno de excusas de mi padre, y entonces respondí con calma. Ah, ¿no te conté? Silencio. Continué. Dejé de ayudar económicamente después de que se rieron por haberme excluido de la boda. Pensé que preferirían tener menos cosas que administrar, menos malentendidos. Él intentó retractarse. Dijo que no fue personal, que estaban en un momento complicado, pero para mí ya estaba todo dicho. Le dije que así como se olvidaron de incluirme en uno de los momentos más importantes de la familia, yo también me olvidé de incluirlos en mi presupuesto. Al día siguiente, mi madre me llamó llorando, con sollozos reales, diciendo que la familia lo es todo, que yo debía entender, que todo fue muy caótico. Le dije que tenía razón,
La familia lo es todo, y por eso dolió más de lo que puedo expresar con palabras. Dijo que fue Emma quien cambió la fecha. Ellos solo siguieron su decisión. Le pregunté si en algún momento pensaron en mandarme un mensaje, un correo, literalmente cualquier cosa. Se quedó en silencio. Entonces hice la verdadera pregunta, la que ardía en mi pecho. ¿Y por qué nadie quiso que yo estuviera ahí? Ninguna respuesta. Solo murmullos vacíos sobre malentendidos y suposiciones. No insistí. La respuesta ya estaba clara. En su silencio. Ese fin de semana eliminé el acceso a todas las cuentas compartidas, los servicios de streaming, la tarjeta de crédito de respaldo que usaban para el supermercado cuando estaban justos, incluso la cuenta de Amazon que les dejaba usar. Cancelé todo, sin mensajes dramáticos, sin declaraciones, solo un acto silencioso de recuperación de mis propios límites. Empecé terapia. Finalmente mi terapeuta me ayudó a ver que llevaba años siendo utilizada bajo el disfraz de la lealtad familiar, que mi ausencia en la boda no fue un descuido, fue un mensaje de que yo era conveniente, prescindible, y que no merecía ni lo más básico, comunicación. Pero entonces pasó algo. La semana pasada, Emma me llamó. No mis padres. Ella. Sonaba rara, nerviosa, casi culpable. Dijo que las cosas no iban bien con su esposa, y que creía que excluirme de la boda tuvo que ver con que su esposa no me soportaba. Aparentemente, su esposa leyó mensajes antiguos donde yo bromeaba diciendo que Emma era muy pegajosa cuando éramos chicas. Dijo que yo tenía energía negativa y manipuló la situación para cambiar la fecha a mis espaldas, y mis padres simplemente la siguieron. No dije mucho, pero por dentro todo encajó. Ella no llamaba por cariño, llamaba para allanar el camino y pedir ayuda más adelante. Porque sabía que, históricamente, yo siempre había sido el plan B, la que aparecía sin importar qué. Pero eso se acabó. Le dije que agradecía su honestidad y que esperaba que encontrara la forma de lidiar con su matrimonio, pero que, desde ahora, mantendría distancia. Le deseé lo mejor y colgué. Por primera vez en años, sentí paz. Pero esa paz no duró mucho. Ayer mis padres se presentaron sin avisar en la puerta de mi apartamento. Y ahí continúa la historia. Ni siquiera tocaron. Solo presionaban el portero eléctrico una y otra vez, como si yo les debiera algo. Mi corazón se hundió al oír la voz de mi madre por el altavoz. Necesitamos hablar. Debería haberlos ignorado. Debería haberme ido. Pero una parte de mí, un resto terco de mi antigua versión, los dejó subir. En cuanto entraron al apartamento, mi madre empezó. Sin un hola, sin un abrazo, ni siquiera miró alrededor. Solo una avalancha de chantajes emocionales. Estás destruyendo esta familia. Esto no es propio de ti. Emma cometió un error. Pero ahora todos estamos sufriendo. Me quedé quieta, con los brazos cruzados, observando el colapso. Mi padre intentó hacer de mediador, como siempre. Dijo que estaba siendo injusta, que no querían contrariar a la esposa de Emma y que necesitaban mantener la paz. Ustedes me sacrificaron para mantener la paz. Dije con voz tranquila y firme. Mi madre resopló. No fue un sacrificio, solo fue complicado. Siempre eres tan sensible. Pensamos que no te importaría tanto. Y ahí estaba. La verdad, en una sola frase. Yo no importaba tanto. Pregunté por qué estaban realmente ahí. Mi padre desvió la mirada. Es que necesitamos una ayudita. Eso es todo. Nada grave. Temporal. Otra vez lo mismo. Yo no era familia. Era un cajero automático con sentimientos que preferían ignorar. ¿Necesitan ayuda?, dije despacio. Pero ni siquiera fueron capaces de enviarme un mensaje para decir que cambiaron la fecha de la boda de Emma. Pensamos que Emma te había avisado, estalló mi madre como si la culpa fuera mía. Ahora sí me avisó, respondí fríamente. Y después del hecho, solo porque su matrimonio ya está colapsando. Sus rostros cambiaron. No pensaban que me iba a enterar, ¿verdad? Y seguí. Todos ustedes se rieron de mí a mis espaldas. Y ahora que el cuento de hadas se desmorona, soy yo quien, una vez más, tiene que aparecer para salvarlos. Mi madre volvió a llorar. Las mismas lágrimas que usó por teléfono hace semanas. No entiendes la presión que estábamos viviendo, dijo ella. Yo también estaba bajo presión,
respondí. Presión por cumplir plazos, por organizar mi vida, por hacer planes alrededor de personas que nunca se molestaron en tratarme como parte de la familia. Y aún así, aparecí. Siempre. Señalé la puerta. ¿Quieren ayuda? Pídanle a Joshua. Pídanle a su nora, la que pensó que yo era demasiado negativa para estar en un matrimonio. Pídanle a su favorita. Ninguno se movió. Te criamos mejor que esto, dijo mi padre con amargura. No respondí. Ustedes me criaron para ser útil. No es lo mismo. El silencio en la sala era asfixiante. Mi madre abrió la boca para decir algo más, pero levanté la mano para detenerla. No vinieron aquí a arreglar nada. Vinieron a tapar un hueco financiero con la hija que olvidaron que existía. No lo voy a hacer de nuevo, ni ahora ni nunca. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ninguno de los dos se movió, así que dije, esta es la parte en la que se van, y se fueron. Sin despedidas dramáticas, sin portazos. Solo dos personas saliendo de un apartamento que nunca fue realmente suyo. Los días siguientes fueron más silenciosos de lo que esperaba. Sin mensajes, sin llamadas, sin visitas sorpresa. Solo silencio. Y por primera vez, ese silencio no era vacío. Era paz. Empecé a pensar en todos los años que pasé intentando ganarme un lugar en la mesa de una familia que nunca me quiso de verdad. Cumpleaños en los que ignoraron mis regalos. Festividades en las que mis logros quedaban eclipsados por las últimas noticias sobre Emma. Llamadas en las que yo preguntaba por sus vidas, solo para darme cuenta de que nadie preguntaba por la mía. Pero las hijas no son sirvientas, ni red de apoyo, ni saco de boxeo emocional. Solía decirme que ser excluida no era algo personal, que ellos simplemente eran olvidadizos, estaban ocupados, distraídos. Pero cuando toda tu familia va a una boda y, a propósito, no te avisan que cambiaron la fecha, dejas de fingir que fue un malentendido. Fue rechazo. Fue intencional. Y eso te transforma. Una semana después, recibí una carta por correo. Una carta de verdad, escrita a mano, de mi abuela, la madre de mi padre. Siempre fuimos cercanas, pero ella vive en una comunidad de jubilados en otro estado, así que ya no hablábamos tan seguido. Se enteró de todo por mi tía. Solo quiero que sepas, escribió, que lo que te hicieron no estuvo bien. Estoy orgullosa de cómo te defendiste. Te mereces algo mucho mejor que eso. Terminó la carta con una frase que nunca olvidaré. A veces, la familia más fuerte que tenemos es la que construimos. Fue la primera vez que lloré con lágrimas de verdad, de esas que hacen temblar todo el cuerpo, porque alguien me vio. Alguien entendió que no solo estaba herida, estaba traicionada. Esa misma semana, empecé a hacer cosas que venía posponiendo hacía años. Reservé un viaje sola a Lisboa, algo que soñaba desde la universidad, pero siempre dejaba para después, porque siempre había una urgencia familiar que resolver. Compré un sofá nuevo, cambié las cerraduras. Finalmente enmarqué una foto mía. Puede parecer tonto, pero fue mi forma de decir, yo vivo aquí, yo importo. Días después, Emma me mandó un mensaje, solo una línea. ¿De verdad nos estás dejando? Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Luego respondí, no, solo estoy dejando de ser la única que lo intenta. No hubo respuesta. Y honestamente, no la necesitaba. No digo que no duela. Duele. A veces aún reviso fotos antiguas de la familia y siento una punzada aguda de pérdida. Pero no por lo que fue, sino por lo que debió haber sido. Pero ese dolor ya no manda en mí. Antes creía que la familia era algo en lo que nacías. Hoy sé que la familia es algo que se construye con personas que aparecen, que se preocupan, que se acuerdan de ti cuando hacen la lista de invitados. Estoy construyendo ese tipo de familia ahora, y estoy empezando por mí misma. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y duelo. Pasé por lo que parecían las etapas del luto, pero por personas que aún están vivas. Había mañanas en que despertaba y estiraba la mano para tomar el celular. Un reflejo automático. Parte de mí esperaba ver un mensaje, que tal vez ese sería el día en que se disculparían de verdad, pero el celular seguía en silencio. Y poco a poco, ese silencio se volvió consuelo y no herida. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me sumergí en un nuevo proyecto. Desarrollar la interfaz de usuario para una startup que conectaba a personas mayores con sus familias a través de videollamadas simplificadas. La ironía no pasó desapercibida. Ahí estaba yo,
ayudando a otras familias a mantenerse conectadas, mientras la mía me descartaba como un software obsoleto. Pero también había algo sanador en eso. Saber que en algún lugar, abuelos estaban viendo el rostro de sus nietos, que familias hacían un esfuerzo por acortar distancias, no por crearlas. Mi compañera Sara notó el cambio en mí. Llevábamos 3 años trabajando juntas, pero nunca habíamos sido cercanas más allá de la cordialidad. Una tarde golpeó el borde de mi cubículo y preguntó si quería tomar un café. «Estás diferente últimamente», dijo mientras esperábamos en la fila del café del piso de abajo. «Más enfocada, pero también, no sé, como si cargaras menos peso». Sin pensarlo mucho, me encontré contándole todo. No fue algo ensayado ni calculado, solo una honestidad natural que fluyó entre sorbos de latte. Sara escuchó sin juzgar, sin intentar arreglar nada, sin ofrecer frases hechas sobre cómo la familia es para siempre. Cuando terminé, guardó silencio un momento y luego dijo: «Sabes, te he observado durante años, y siempre parecías alguien que pedía disculpas por existir. Es bueno verte ocupando espacio». Esa conversación despertó algo en mí. Empezamos a tomar café juntas con frecuencia. Luego vinieron los brunches de fin de semana, después las noches de cine. Me presentó a su grupo de amigas, mujeres de entre finales de los 20 y principios de los 30, que de alguna manera se habían encontrado en esta ciudad grande y crearon su propia versión de familia. Estaba Maya, una diseñadora gráfica que se mudó desde Portland tras divorciarse. Lisa, una profesora que creció en el sistema de acogida y entendía como nadie lo que es una familia elegida. Y Carmen, una enfermera que trabajaba en el turno de noche y tenía una risa que llenaba toda la habitación. Me recibieron con una naturalidad que nunca había experimentado antes. Sin interrogatorios sobre mi pasado, sin necesidad de demostrar mi valor, sin expectativas implícitas sobre lo que debía ofrecer. Solo interés genuino en conocerme. Creamos un grupo en el celular que no paraba. Frustraciones del trabajo, memes al azar, fotos de nuestras comidas. Cosas simples. Pero después de años de comunicación unilateral con mi familia, esa reciprocidad me parecía revolucionaria. También empecé finalmente el curso de cocina que había pospuesto por años. Todos los jueves por la noche caminaba al centro comunitario y pasaba 2 horas aprendiendo a preparar platos que solo había probado en restaurantes. La instructora, una señora italiana llamada Rosa, tenía el don de hacerte sentir como su nieto favorito. Probaba nuestras preparaciones y o bien mostraba orgullo o sugería ajustes, siempre con cariño. Una noche, mientras yo luchaba con la técnica de hacer pasta fresca, Rosa se acercó y guió mis manos. «Cocinar es más que alimentar el cuerpo», dijo con un acento fuerte pero palabras cristalinas. «Es nutrir el alma, mostrar amor a ti misma y a los demás. Estás cocinando con tristeza en el corazón. Se siente en tu salsa. Pero la tristeza sobrecondimenta. Tienes que cocinar con esperanza». Empecé a practicar sus recetas en casa, encontrando meditación en el ritmo de cortar vegetales, en la paciencia que requiere el pan para crecer, en la satisfacción de crear algo hermoso y nutritivo con mis propias manos. Comencé a invitar a mis nuevas amigas a cenar, algo que nunca hice con mi familia, porque siempre estaba demasiado ocupada intentando cumplir con sus estándares implícitos. Con Sara, Maya, Lisa y Carmen podía quemar el ajo y reírme de ello. Podía experimentar sabores sin miedo al juicio, crear un ambiente de calidez y acogida. Las fiestas de fin de año se acercaron con una mezcla extraña de ansiedad y expectativa. Por primera vez en mi vida adulta, no viajaría para pasar el Día de Acción de Gracias con mi familia. Se suponía que debía ser algo devastador, pero en lugar de eso, sentía curiosidad por cómo sería esta nueva libertad. Sara me invitó a celebrar con su familia, pero aún no estaba lista para ese tipo de intimidad. Así que decidí ser voluntaria en un refugio local, sirviendo comidas a personas que, como yo, se encontraban fuera de las reuniones familiares tradicionales. La experiencia fue transformadora. Conocí a Margarete, una mujer de poco más de 60 años que llevaba más de una década alejada de sus hijos por el prejuicio que tenían hacia su orientación sexual. Se asumió lesbiana ya de mayor, y ellos eligieron el prejuicio en lugar de a su madre. Lo más difícil, me dijo mientras trabajábamos codo a codo en la cocina, no fue perderlos. Fue darme cuenta de que pasé años intentando ser alguien que quizás ellos pudieran amar, en vez de ser alguien a quien yo misma pudiera amar. También conocí a David,
un joven de mi edad que pasó por el sistema de acogida y nunca tuvo una estructura familiar tradicional. Hablaba de su familia elegida con una reverencia conmovedora, de los amigos que se convirtieron en hermanos, de la pareja mayor que lo acogió y le enseñó sobre el amor incondicional. La sangre no hace familia, me dijo, resonando con lo que yo estaba empezando a aprender. Familia es quien está presente. Había algo profundo en pasar el día de Acción de Gracias sirviendo a otros en lugar de ser servida, en formar parte de algo más grande que mi propio dolor. La gratitud que sentía no era por la familia que perdí, sino por la comunidad que estaba construyendo, por la fuerza que descubrí, por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Diciembre trajo lo inesperado, el cumpleaños de Josh. Durante años, era yo quien lo recordaba, quien planeaba, quien se aseguraba de que se sintiera celebrada. Siempre me enorgullecía dar regalos significativos, recordar los pequeños detalles que demostraban que estaba atenta. Pero este año, la fecha se acercó como una tormenta en el horizonte. Parte de mí quería mantener la tradición, demostrar que aún era la más madura. Pero una parte mayor reconoció que seguir invirtiendo energía en personas que han demostrado no valorarla no era nobleza, era traición a mí misma. Pasé el día haciendo senderismo con Carmen, que se había convertido en mi amiga más cercana del grupo. Tenía el don de hacer preguntas que me ayudaban a organizar mis pensamientos sin imponer su opinión. Mientras subíamos el sendero, respirando con dificultad en el aire frío del invierno, hablé sobre mis sentimientos encontrados. ¿Qué crees que Josh está aprendiendo si sigues apareciendo incluso después de que te mostraron quiénes son? Preguntó Carmen cuando paramos en el mirador con vista a la ciudad. Y más importante aún, ¿qué te estás enseñando a ti misma sobre tu propio valor? La vista desde la cima era impresionante. La ciudad se extendía bajo nosotras como una alfombra de posibilidades. Me di cuenta de que llevaba años mirando hacia atrás, intentando reparar relaciones que nunca fueron sanas, intentando ganarme el amor de personas que ya habían decidido que no valía la pena. Pero ahí, rodeada del aire helado del invierno, de la amistad y de la fuerza que me había costado tanto construir, finalmente empecé a mirar hacia adelante. Esa noche, apagué el celular, tomé un baño largo, encendí velas y puse música que me hacía sentir viva. Por primera vez en la vida, pasé el cumpleaños de Josh enfocada por completo en mi bienestar, y fue el regalo más apropiado que podía darme. El año nuevo llegó con reflexión y determinación. Empecé a escribir en un diario, algo que mi terapeuta me había sugerido hace tiempo, pero que siempre había evitado por parecer demasiado vulnerable, demasiado real. Pero escribir se convirtió en una forma de procesar las capas de pérdida y descubrimiento que estaba viviendo. Escribí sobre la familia que lloré, los mitos que cargaba sobre lo que una familia debería ser, y el trabajo lento y hermoso de construir una vida centrada en mis propios valores, en lugar de las expectativas de los demás. También volví a salir con gente, algo que había dejado de lado durante años porque siempre estaba apagando fuegos familiares, intentando ser todo para todos. Pero ahora había algo distinto en la forma en que me acercaba a las relaciones. No buscaba a alguien que me completara o llenara los vacíos dejados por el rechazo familiar. Buscaba a alguien que supiera apreciar a la persona entera en la que me estaba convirtiendo. Alguien que entendiera que el amor no se trata de sacrificio ni de conveniencia, sino de elección y respeto mutuo. Las primeras citas fueron torpes, pero poco a poco encontré mi ritmo. Conocí personas que se impresionaron con mi carrera, que se interesaron por mis pensamientos, que sintieron curiosidad por mis sueños. Durante tanto tiempo me definieron los roles de hija responsable, hermana confiable, contacto de emergencia. Ahora simplemente era yo. Graciosa, inteligente, ambiciosa, digna de atención y afecto simplemente por existir. La primavera llegó como una promesa cumplida. Mi apartamento, que venía transformando poco a poco, floreció con plantas y colores. Reemplacé cada mueble que me recordaba a mi antigua vida, no por rabia, sino por intención. Quería rodearme de cosas que yo misma hubiera elegido, cosas que reflejaran quién soy y no quién creía que debía ser. El grupo de amigas evolucionó hacia algo más profundo, más intencional. Empezamos a llamarnos las elegidas, parte broma, parte reconocimiento de lo que habíamos creado. Juntas celebrábamos los ascensos, las rupturas, los logros de cada una con ese entusiasmo que siempre soñé recibir de mi familia biológica. Estábamos presentes en los momentos importantes, recordábamos los gustos de cada una, abríamos espacio para los errores,
y para el crecimiento de todas. Lisa se comprometió con su novia de años y nos invitó a todas a ser madrinas de su boda. Allí, en la tienda de vestidos, rodeadas de espejos, risas y alegría genuina, me di cuenta. Así es como debería sentirse una celebración familiar. No por compromiso ni por apariencias, sino por pura felicidad por alguien a quien amas. La organización de la boda se volvió un esfuerzo colectivo, con todas aportando sus talentos y entusiasmo sin contar puntos ni esperar reconocimiento. Mai abrió su propio estudio de diseño, y todas ayudamos como pudimos. Carmen usó sus contactos en enfermería para conseguir clientas. Sara aprovechó su red en tecnología para crear el sitio web. Yo me encargué del planeamiento financiero, y Lisa diseñó los materiales de difusión con su creatividad de profesora. Ver su sueño hacerse realidad, sabiendo que tuve una pequeña participación, fue más significativo que toda la ayuda económica que alguna vez di a mi familia. Mi carrera floreció de formas que no esperaba. Sin el desgaste emocional constante de los dramas familiares, por fin tenía energía para invertir en mi crecimiento profesional. Comencé a dar conferencias, escribir artículos para publicaciones del área y construir una reputación basada en mis propios méritos. Ya no era simplemente la empleada confiable que lo hacía todo. Mi jefe notó el cambio y me ofreció una promoción para liderar un nuevo equipo dedicado al desarrollo de software enfocado en accesibilidad. Un trabajo que se alineaba perfectamente con mis valores y experiencias. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en un proyecto particularmente desafiante, recibí un mensaje de un número desconocido. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era de la esposa de Emma, la persona que había orquestado mi exclusión de la boda. El mensaje era largo y confuso, lleno de disculpas y explicaciones sobre malentendidos y presiones familiares. Quería tomar un café, aclararlo todo y comenzar desde cero. Me quedé mirando ese mensaje mucho tiempo, sintiendo algo sorprendente. Casi nada. Ni rabia, ni dolor, ni una desesperada esperanza de reconciliación. Solo un tipo de reconocimiento cansado, que ciertas personas solo tienden la mano cuando sus propias vidas se tambalean. Hice una captura de pantalla del mensaje y la mandé al grupo de las elegidas. No para pedir consejos, solo por el consuelo de compartirlo con quienes entienden mi recorrido. Las respuestas llegaron rápido. Carmen mandó un emoji riendo con la leyenda. El descaro es impresionante. Maya escribió: Hoy no, Satanás. Lisa, más contenida. No le debes perdón a nadie en su propio calendario. Y Sara, siempre práctica, bloquea con clase. Solté una carcajada ahí mismo en la oficina, agradecida por tener amigas que me ayudan a ver el absurdo en lugar de perderme en la manipulación. Eliminé el mensaje sin responder. No por crueldad, sino por claridad. Aprendí que no toda invitación al drama merece respuesta, que el silencio también es una forma de comunicar. Algunos puentes están hechos para quedarse quemados, y eso no es un fracaso, es un límite. Cuando se acercó el verano, planeé mis primeras vacaciones en solitario desde la universidad, ese tan soñado viaje a Lisboa. Pero esta vez invité a Carmen a venir conmigo. Pasamos 2 semanas explorando calles empedradas, comiendo pasteles de nata y hablando de todo y de nada. Visitamos museos y mercados, nos sentamos en cafés a observar a la gente pasar. Caminamos largo rato a la orilla del río Tajo. Una noche, mientras veíamos el atardecer desde un mirador con vista a la ciudad, Carmen me dijo: ¿Sabes qué es lo que más amo de esta amistad? Que no está construida sobre la necesidad, la culpa ni la obligación. Está construida sobre la elección. Cada día elegimos estar en la vida de la otra, y eso es lo que la hace real. Sentada allí, rodeada por la belleza de una ciudad que siempre soñé conocer, al lado de una amiga que yo elegí y que me eligió de vuelta, sentí algo que había buscado toda mi vida. Esa certeza profunda e inquebrantable de que pertenecía a algún lugar, que era valorada, que estaba en casa. No por sangre, historia o proximidad, sino por intención, cuidado y respeto mutuo. La familia que construí era pequeña, pero poderosa, auténtica de una forma que mi familia biológica nunca fue. Celebrábamos los logros de las demás sin competencia, nos apoyábamos en los fracasos sin juicio, y nos amábamos no a pesar de los defectos, sino con ellos. Eso era lo que siempre había buscado. No personas perfectas, sino personas reales. No amor incondicional, sino amor intencional. No familia por accidente, sino familia por elección. Cuando el otoño regresó, marcando casi 2 años desde el incidente de la boda,
recibí una llamada inesperada de mi abuela. Su voz sonaba más débil de lo que recordaba, pero sus palabras eran claras y firmes. Estaba en el hospital. Nada inmediatamente mortal, pero lo suficientemente serio como para querer verme. No quiero dejar este mundo sin decirte lo orgullosa que estoy de la mujer en la que te has convertido, dijo. Conduje hasta Oak State ese fin de semana, con el corazón pesado por la anticipación. La comunidad de jubilados se sentía diferente esta vez. Ya no era el lugar acogedor y familiar de las visitas de la infancia, sino un recordatorio severo de la mortalidad y del paso del tiempo. La abuela estaba sentada cerca de la ventana cuando llegué. Se veía más pequeña de lo que recordaba, pero con esa misma mirada llena de inteligencia feroz que siempre me hacía sentir vista. «Cuéntame de tu vida», dijo sin rodeos. Y durante las siguientes 3 horas, le conté. Le hablé de mis elegidas, de mi éxito profesional, de las sesiones de terapia que me ayudaron a entender la diferencia entre ser utilizada y ser amada. Le mostré fotos de Lisboa, videos de la boda de Lisa, capturas de pantalla de nuestros grupos llenos de bromas internas y cariño genuino. Ella escuchó con esa atención enfocada que siempre fue su don, a veces haciendo preguntas que demostraban que entendía no solo lo que decía, sino también lo que no podía poner en palabras. Cuando terminé, guardó silencio un largo momento, y luego extendió la mano hacia la mía, con dedos que parecían hechos de papel y acero. «Necesito contarte algo sobre tus padres», dijo. Algo que debía haberte contado hace años, pero esperaba que ellos cambiaran. Respiró hondo, con esfuerzo. Tu padre siempre tuvo celos de Joshua, no de ella en sí, sino de lo que representaba. Una segunda oportunidad. La hija para rehacer. Cuando naciste, tu madre tuvo una depresión posparto severa. No pudo conectarse contigo como lo hizo con Josh, 5 años después. Tu padre, en vez de ayudarla, y en vez de protegerlas a ambas, te culpó a ti por los problemas de ella. Las palabras golpeaban como puñetazos, cada una aterrizando en lugares donde había cargado dolores sin nombre durante décadas. Crearon una narrativa que decía que Josh era más fácil, más amable, más digna de amor, y que yo era la difícil, la exigente. Se convencieron de que era verdad. Y nos criaron a ambas para que creyéramos lo mismo. Pero nunca fue cierto, querida. Solo eras una bebé que necesitaba amor, y ellos te fallaron. Sentí lágrimas que creí ya haber llorado, pero estas eran distintas. No de duda, sino de validación. La abuela que siempre me había visto con claridad por fin estaba poniendo nombre a lo que yo siempre sentí, pero nunca supe explicar. Traté de compensarlo cuando pude, continuó. Esos veranos que pasabas conmigo, esas llamadas en las que te preguntaba por tus sueños y no por tus notas. Estaba tratando de mostrarte que importabas por lo que eras, no por lo que hacías por los demás. Pero yo era vieja, y ellos eran tus padres. Pensé que mi influencia era limitada. Hablamos hasta el final del horario de visitas, y me hizo prometerle que seguiría construyendo la vida que creé, que nunca permitiría que sus limitaciones definieran mi valor. Mientras conducía de regreso esa noche, sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No exactamente un cierre, sino una especie de conclusión. Entender el origen del rechazo no hacía que doliera menos, pero lo hacía comprensible, de una forma que finalmente me liberaba de esa eterna duda sobre qué había hecho mal. Los meses siguientes trajeron desafíos inesperados que pusieron a prueba la fuerza de mi familia elegida. A Carmen le diagnosticaron cáncer de mama, del tipo que exige tratamiento agresivo y meses de incertidumbre. Sin dudarlo, las elegidas nos movilizamos. Creamos un calendario de cuidados, turnándonos para acompañarla a las sesiones, preparar comidas y estar a su lado en los días difíciles. Cuando la quimioterapia hacía que todo supiera a metal y la esperanza parecía inalcanzable. Nunca antes había sido cuidadora de nadie. Mi familia nunca confió en mí para algo tan importante. Pero ver a Carmen luchar por su vida, manteniendo el buen humor y la gracia, me enseñó cosas sobre el amor que nunca había comprendido. El amor verdadero no se trata de gestos grandiosos ni de obligación. Se muestra en la constancia, especialmente cuando es difícil, especialmente cuando no hay nada que se pueda decir o hacer para arreglar las cosas. Durante una de las peores semanas de Carmen, cuando estaba demasiado enferma para salir de la cama, pero demasiado ansiosa para dormir, pasé la noche en su sofá. Lo suficientemente cerca para ayudar,
pero lo bastante lejos para respetar su espacio. Cerca de las 3 de la mañana, me llamó en voz baja y la encontré llorando. No de dolor físico, sino de miedo. ¿Y si no lo logro?, susurró. ¿Y si este es todo el tiempo que me queda? Subí a la cama con cuidado, sin tocar el catéter en su pecho. Y hablamos de todo. De sus sueños para el futuro, de los arrepentimientos del pasado, de la gratitud por el presente. Hablamos sobre el legado y el significado, sobre lo que significa vivir plenamente, incluso frente a la mortalidad. Al amanecer, se quedó dormida apoyada en mi hombro, y comprendí algo profundo sobre la familia elegida. No solo celebramos juntas, también enfrentamos la oscuridad juntas. El tratamiento de Carmen fue exitoso, pero la experiencia nos cambió a todas. Vimos lo rápido que puede cambiar todo, lo valiosas que son nuestras conexiones, y lo importante que es decir lo que realmente importa mientras aún tenemos tiempo. Empezamos a hacer cenas mensuales de gratitud, en las que decíamos explícitamente cuánto significaba nuestra amistad, reconociendo el regalo que es ser elegidas y elegir a la otra. Mi carrera alcanzó nuevos niveles ese año. El software de accesibilidad que desarrolló mi equipo ganó premios importantes en el sector y firmó grandes contratos. Me invitaron a hablar en conferencias internacionales, compartiendo no solo conocimientos técnicos, sino también reflexiones sobre diseño inclusivo, basadas en mis propias experiencias de exclusión e invisibilidad. De pie sobre escenarios frente a cientos de personas hablando sobre un trabajo que realmente me importaba, sentí todo el peso de cuánto había avanzado desde aquella mujer que se quedaba en silencio mientras su familia se reía de su dolor. Una noche, después de una presentación particularmente exitosa, estaba revisando mis correos electrónicos en la habitación del hotel cuando vi un mensaje de Emma. El asunto decía: «Por favor, lee esto». Contra mi mejor juicio, la curiosidad ganó y lo abrí. El mensaje era largo, confuso, claramente escrito durante un colapso emocional. Emma hablaba sobre el derrumbe de su matrimonio, sobre sentirse aislada y darse cuenta de que había perdido a la única persona que siempre había estado a su lado. Escribía sobre reconocer patrones de manipulación que antes no veía, sobre cómo ahora entendía que su esposa no solo había orquestado mi exclusión de la boda, sino también años de socavar sutilmente nuestra relación. «Sé que no merezco tu perdón», escribió. «Sé que la elegí a ella por encima de ti, una y otra vez. Y sé que decir que era joven y tonta no justifica el dolor que te causé. Pero necesito que sepas que perderte fue el mayor arrepentimiento de mi vida. No por lo que hiciste por nosotras financieramente, sino porque tú eras la mejor persona de nuestra familia. Y tiré eso por alguien que nunca me amó de verdad como tú lo hiciste». El mensaje continuaba detallando su percepción de cómo nuestros padres la usaron como la hija dorada, mientras a mí me trataban como el fondo borroso de la familia, y cómo fue cómplice de patrones que ahora le daban vergüenza. Hablaba sobre estar en terapia, sobre intentar entender su propio comportamiento, sobre esperar que algún día yo tal vez estuviera dispuesta a empezar de nuevo. Reenvié el correo a mi terapeuta y al grupo de las elegidas, no en busca de consejos, sino para tener perspectiva. Las respuestas fueron variadas. Algunas amigas creyeron que había un crecimiento genuino. Otras vieron manipulación nacida de la desesperación. Mi terapeuta me ayudó a explorar mis propios sentimientos, que resultaron ser sorprendentemente complejos. Parte de mí se sintió validada. Finalmente, alguien de mi familia reconocía lo que había vivido. Otra parte de mí se entristeció por la relación que nunca tuvimos realmente, ese lazo de hermanas que fue corrompido por dinámicas familiares y malas decisiones. Pero por encima de todo, me sentía protectora de la paz que había construido. Estaba cautelosa de permitir que viejas heridas volvieran a ocupar espacios que me costaron tanto sanar. Me quedé con ese correo durante semanas sin responder. Hablé sobre él en terapia, lo procesé en mi diario, lo discutí con amigas que conocían mi historia. Eventualmente, comprendí que perdón y reconciliación son cosas distintas. Podía perdonar a Josh, a Emma, por mi propia paz mental, sin tener que reconstruir una relación que siempre fue desequilibrada y dolorosa. Cuando finalmente respondí, fui breve. Agradezco tu honestidad y espero que la terapia te ayude a seguir creciendo. Te perdono, pero no estoy lista para una relación ahora, y puede que nunca lo esté. Te deseo lo mejor reconstruyendo tu vida. La respuesta de Emma llegó de inmediato, aceptando mis límites con una madurez que me sorprendió. Agradeció que no hubiera cerrado completamente la puerta, reconoció que reconstruir la confianza llevaría un tiempo que tal vez no tenía, y prometió respetar mi decisión. Fue la comunicación más madura que hemos tenido.
y aunque no cambió mi decisión de mantener distancia, trajo una sensación de cierre que ni siquiera sabía que necesitaba. Las fiestas de fin de año de ese año estuvieron llenas de tradiciones de la familia elegida que habíamos desarrollado con el tiempo. El Día de Acción de Gracias con los elegidos se convirtió en un potluck elaborado, donde cada quien llevaba platos que contaban historias. Los tamales de la abuela de Maya, el pan de maíz de la madre adoptiva de Lisa, el intento de Carmen por recrear el pastel de manzana de su madre fallecida. Iba pasando la conversación por la mesa y no solo compartíamos de qué estábamos agradecidas, sino momentos específicos en los que cada persona había mejorado nuestras vidas. La Navidad fue más íntima, más pequeña. Sara y yo habíamos empezado una tradición de cocinar una cena elaborada juntas en Nochebuena, pasando horas en la cocina mientras películas navideñas sonaban de fondo. Ese año, Maya y su nueva novia se nos unieron, y pasamos la noche compartiendo historias de Navidades pasadas, algunas dolorosas, otras hermosas, todas partes del tapiz que nos había llevado unas a las otras. A medida que el año llegaba a su fin, me descubrí reflexionando sobre el viaje desde aquella devastadora llamada sobre la boda hasta este momento de paz y pertenencia. Había perdido una familia, pero ganado algo mucho más valioso: el conocimiento de que merezco amor, la capacidad de construir relaciones sanas y el coraje de proteger mi propio bienestar. La historia no había terminado. Aún habría desafíos, crecimiento, momentos de alegría y tristeza. Pero ahora los enfrentaba desde un lugar de fortaleza, rodeada de personas que veían mi valor y elegían celebrarlo. Aprendí que la familia no se trata de sangre, obligación o conveniencia. Se trata de estar presente, de elegirse mutuamente y de crear espacio para que todas podamos ser auténticamente quienes somos. En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en la terraza de Sara con las elegidas, viendo los fuegos artificiales iluminar el cielo de la ciudad, sentí algo que nunca había experimentado antes: un sentimiento de pertenencia total. No porque encontré personas perfectas o una vida perfecta, sino porque encontré a las mías, a las que me eligieron de vuelta, a las que hicieron espacio para todas mis partes, a las que entendieron que el amor es un verbo, no solo un sentimiento. Aquella niña que pasó años tratando de ganarse un lugar en una mesa donde no era deseada, había crecido y construido su propia mesa. Una donde todos tenían un asiento, todas las voces importaban y todos eran elegidos con intención. Era más pequeña que la familia con la que comencé, pero era mía, era real y era suficiente.